Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Mi nombre es Areli. Por si eres nuevo y no me conoces, te invito a que te suscribas y que pases a ver los otros videos que son igual de interesantes. Sin más que decir, comencemos con el nuevo tema de hoy. Vamos a hablar sobre el urbanismo en la Edad Media. La vida urbana en la Edad Media en Europa fue prácticamente inexistente. La mayoría de las ciudades romanas quedaron convertidas solo en centros de administración eclesiástica y pasaron a formar parte del señorío territorial de un señor feudal, laico o religioso. Muy pocas personas vivían en ellas, sin embargo, a partir del siglo XII esta situación cambió. Como consecuencia del aumento demográfico, del desarrollo económico y de la necesidad de los mercaderes de establecerse en un lugar fijo, las ciudades recobraron su importancia. Entonces, las viejas ciudades romanas o antiguos burgos volvieron a poblarse y a su lado aparecieron nuevos burgos, que son de la fusión de los antiguos y de los nuevos burgos, nació la ciudad medieval. A los pobladores de las ciudades medievales se les llamaron burgueses y este gran desarrollo urbano llegó a su máximo esplendor en el siglo XIII, en el que algunas ciudades, como ejemplo París, Milán, Venecia y Florencia, alcanzaron los más de 100.000 habitantes. Después de esa pequeña introducción, vamos a hablar del nacimiento de las ciudades, así como de la vida urbana en la Edad Media y sus diferentes estímulos. Estas ciudades se basaban en lo comercial, pero también en el progreso agrícola del occidente, que empezaba a alimentar mejor en víveres y en hombres a los centros urbanos. No quedó otro recurso que atribuir al nacimiento y el progreso de las ciudades medievales a un complejo conjunto de estímulos y en particular a un grupo de sociales diversos. Las regiones más fuertemente urbanizadas del occidente son las que convergen grandes rutas comerciales, como Italia del Norte, Alemania del Norte. Las ciudades medievales eran en su mayoría pequeñas. Pocas superaban los 10.000 habitantes y no muchas tenían más de 5.000. En las ciudades más pequeñas se concentraba y luego se distribuía la producción agrícola de los alrededores. Las ciudades más grandes abarcaban un territorio mayor que contaba aproximadamente con 40.000 habitantes en el siglo XIII. Era el principal punto de confluencia de los productos ingleses y el distribuidor de las importaciones que llegaban a Inglaterra procedentes de otros países. Con el renacimiento comercial, las ciudades se convirtieron en centro de atracción de muchas personas de diferente condición social y económica. Estas ciudades atrajeron a una enorme cantidad de mercaderes que se establecieron en ellas y que con el tiempo llegaron a dominarlas, y la mayoría estaba situada cerca de un río, del mar o de un camino importante. Este hecho las convirtió en centros comerciales y también se convirtieron en centros de atracción para los campesinos que buscaban mejores oportunidades. Algunos siervos llegaron a ellas huyendo de los señores feudales. Hablando de los campesinos libres, estos lo hicieron atraídos por la creciente actividad artesanal y comercial. Con ello, estos campesinos se convirtieron en artesanos. Ellos pasaron a ser la mano de obra de la industria destinada y por un lado a satisfacer las necesidades de una población urbana cada vez mayor. Los señores feudales abandonaron sus castillos para residir en las ciudades, dedicándose también al comercio. Entonces, las ciudades se volvieron centros de consumo, de producción artesanal y a la vez de distribución. Pasando a hablar de cómo era el aspecto, a pesar de que la ciudad medieval tenía rasgos propios, la mayoría compartía ciertas características, y estos eran los recintos amurallados, lo que aseguraba su paz. También los antiguos burgos tenían murallas y fue muy frecuente que las ciudades tuviesen dos murallas, que era la antigua y la nueva. Sus puertas se cerraban en la noche y se abrían de nuevo en la mañana. Hablando del interior, las casas casi siempre tenían 3 pisos. El primero era construido de piedra y servía de taller y de tienda. El segundo y el tercero, en cambio, se usaban como vivienda y eran de madera.
El uso de este material en las viviendas ocasionaba frecuentes incendios en las ciudades. Y entre los edificios urbanos destacaban las iglesias, el Palacio Episcopal y más tarde el Palacio Comunal. Ahora vamos a hablar de cómo eran los mercaderes en las ciudades. Bueno, este poderío económico de los mercaderes estuvo estrechamente vinculado al desarrollo de las ciudades que fueron sus centros de negocios. Y en el siglo XIII las ciudades estaban dominadas por ellos. Los grandes mercaderes, a los que a veces se unieron los nobles, ocuparon los puestos de gobierno y constituyeron un patriarcado urbano que controló la vida municipal y que no encontró oposición violenta hasta la crisis del siglo XIV. Como había mencionado antes, el papel protagónico en el desarrollo de las ciudades lo tuvieron sus habitantes, que eran los burgueses. Bajo este nombre pasó a designarse todas aquellas personas cuya riqueza se basaron en el dinero y no en la tierra. El enriquecerse con dinero y no dedicarse a actividades rurales distinguió a los burgueses de los campesinos y de la nobleza feudal. Por eso formaron una nueva clase social, que era la burguesía. La aparición de la burguesía rompió el rígido esquema de la sociedad feudal de órdenes, y la mayoría de los burgueses no pertenecían a ninguno de los órdenes. Ellos eran mercaderes y artesanos, especializados en diversos trabajos como panaderos, herreros y carpinteros, entre otros oficios. Por consiguiente, tenemos la crisis del orden feudal. Con el comercio y el lento cambio de una sociedad rural a una urbana, las relaciones sociales se transformaron y el sistema feudal entró en crisis. Como cada día la economía se orientaba más al dinero, la tierra comenzó a perder el valor que tenía dentro del régimen feudal. Entonces surgió una nueva noción de riqueza, que era la riqueza comercial, que consistía en dinero o en productos comercializables. La clase feudal fue muy conservadora y la mayoría quedó al margen de este desarrollo económico. Por otro lado, las libertades otorgadas a las ciudades mermaron y también el sistema feudal. Ahora, hablando más a detalle de la ciudad, ¿cómo eran los barrios? Bueno, estos estaban dentro de las ciudades donde había segregación funcional. La ciudad estaba dividida en barrios y parroquias, y en cada barrio se agrupaban los diferentes oficios y gremios que controlaban la producción, la venta y los precios de los productos. Cambiando a otro punto importante, hay que hablar de los elementos urbanísticos de estas ciudades, y estos, los romanos y los griegos, se caracterizaban por estar amuralladas, como ya había mencionado, y sus calles estaban organizadas de forma ortogonal, a pesar de que en algunas ocasiones se adaptaban al terreno y podían ser irregulares. Estas también podían ser lineales o de camino, que se caracterizaron por su estructura, y en ellas se confunden el camino y la calle. En estos casos podemos empezar a hablar de la ciudad con la construcción de murallas y el trazado de calles perpendiculares a la principal. Habían otras ciudades que eran de planta rectangular, ortogonal o de bástidas, que presentaban ya una estructura más compleja, que era de carácter ortogonal. Además, estaban divididas en parroquias y presentaban cierta jerarquización social del espacio. Otro importante eran las ciudades circulares, que estarían en torno a un castillo o en algunos casos a una iglesia parroquial o la catedral, que afectan notablemente al trazado de las calles, haciéndolas circulares. Por último, vamos a hablar de las diferencias sociales. Al principio había igualdad en la ciudad y la sociedad urbana contrastaba con la jerarquización feudal. Con el tiempo se acentuaron las diferencias entre ricos y pobres. Nació el concepto de ciudadanía, que para ser ciudadano y obtener las ventajas urbanas había que tener recursos para pagar un impuesto especial a la comuna y poseer una casa en la ciudad. Los ciudadanos eran los más prósperos, que eran los que se dedicaron a la industria textil, que era la más importante de la Edad Media. En el nivel más bajo estaban los trabajadores marginados, que no accedían a la ciudadanía y se excluían de los gremios. También estaba la vida cultural,
que como las actividades urbanas requerían nuevos conocimientos, como por ejemplo llevar libros de cuentas, escribir cartas o redactar inventarios, los burgueses fundaron las primeras escuelas laicas. Así la actividad intelectual dejó de ser exclusiva del clero. También se fundaron las primeras universidades que introdujeron al sistema antiguo de enseñanza, de estudios de leyes y de teología y otras disciplinas como por ejemplo la medicina. Otra cosa era que desde el punto religioso el contraste entre ricos y pobres provocó una necesidad de reforma, que de esta manera surgieron en el siglo XIII y se les llamaba las órdenes mendicantes, que eran los franciscanos y los dominicos. Ambas adoptaron una moral basada en la austeridad y se instalaron en las ciudades relacionándose con sus problemas. Su ocupación principal fue la enseñanza. Y bueno amigos, es así como concluimos este interesante tema y de cómo era la vida básicamente en la Edad Media. Los invito a que se suscriban y le den like a este video. Espero que les haya gustado. Cualquier duda o sugerencia está en la cajita de comentarios. Gracias por ver y hasta la próxima.